Y uno de los temas pendientes, incluso desde la semana pasada, estaba vinculado a la situación política de los Estados Unidos mexicanos, en los cuales hubo una elección que tuvo lecturas diferentes. Por un lado, Morena se ve y avisora como con un triunfo realmente contundente, ganando 13 de 15 gobernaturas que estaban en juego, digamos, en esa elección, y perdiendo parte, sí, del electorado en la Ciudad de México, en un contexto muy especial, donde hubo, vamos a decirlo por ahora, un accidente en el metro, ¿sí? En el subte, como decimos en Argentina, que seguramente pudo haber cambiado el mapa electoral de la capital mexicana. Después de que se da esa elección, la siguiente elección más importante, dentro de 3 años, es la elección por el presidente. Y en los Estados Unidos mexicanos, los periodos presidenciales son de 6 años y no hay reelección. Por eso, quienes empiezan a levantar la mano, por la grande, como dicen en México, son aquellas personas que tienen un perfil presidenciable, que son parte del riñón de este movimiento, que es la 4T, y que dicen, señores, yo me postulo para darle continuidad a este movimiento político una vez que el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su mandato. El primero de ellos fue el diputado Gerardo Fernández Noroña, y hoy está aquí con nosotros acompañándonos. Diputado, te mandamos un saludo muy muy grande desde la ciudad de La Plata hasta México, y bueno, con ganas de hablar de muchísimos temas. En primera instancia, aquí con mi compañera María Liconti y quien te habla, Sebastián Salgado, queriendo entender y dimensionar cómo quedó actualmente el mapa político de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches al auditorio, gran abrazo al pueblo argentino y a todos los que lo escuchan en los diferentes lugares. Pero sí, sos un gran referente para decirnos cómo quedó el mapa político mexicano y cómo entender que los Sí, medios corporativos intentan presentarlo como una derrota de Morena y de la 4T, cuando a todas luces vemos la conformación de cómo quedaron, el avance en las gobernaturas de los estados de Morena, y es apabullante. sí, apabullante. Y ese partido Morena es un fenómeno singular. Es el partido más importante de México y América Latina, más grande políticamente en cuanto a representación, y es un partido muy joven, se formó en 2014, si mal no recuerdo, 7 años. En 2015 tenía de 500 diputados que forman la Cámara de Diputados en México, tenía como 37, la mayoría de representación proporcional. Hoy es la fuerza política más importante del país. No solo ganó en 2018 la presidencia de la República con el compañero presidente López Obrador, sino ganó la mayoría de la Cámara de Diputados y la mayoría del Senado. No la mayoría calificada, pero una mayoría muy amplia, que le permite aprobar todas las leyes secundarias que sean necesarias para reformas constitucionales. En la Cámara de Diputados, en este periodo que termina en agosto, logramos 2 tercios con una suma de un partido que no nos apoyó en 2018, que es el Partido Verde, y que ahora sí fuimos juntos, y un rompimiento del PRD, que era el partido electoral de izquierda más importante del país y que acabó hecho pedazos. Hoy apenas tuvo el 3% de la votación, lo necesario para sobrevivir, y que se fue a apoyar al PRI, al PAN, que son los partidos de derecha que siempre se enfrentaron en México y que ahora fueron juntos, PRI, PAN, PRD, en la desesperación de la derecha, financiados por la Embajada de Estados Unidos a través de un empresario que se llama Claudio X González, y que tiene una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción, y entonces con ese pretexto el gobierno de Estados Unidos los financia en esta pues, guerra que hay para buscar, en una posición golpista para buscar tirar al gobierno del compañero presidente. Ellos pretendían ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados en México tiene la atribución exclusiva de decidir el presupuesto, y al ganar la mayoría a la derecha pararían todas las obras y los programas sociales y la política se hace a través del presupuesto público que hace nuestro gobierno. Y Diputado, fracasaron.
y vendieron su derrota, no alcanzaron ni un tercio. El PRI y el PAN fueron los partidos políticos más importantes en México hasta antes de 2018. Tuvieron la presidencia del PRI todo el siglo XX prácticamente, y el PAN la tuvo de 2000 a 2006 con Vicente Fox, cabeza hueca, le digo yo, y con un hombre que usurpó la presidencia, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Dos periodos la tuvo Acción Nacional. Eran los partidos más importantes políticamente y ahora están cada vez más disminuidos y se juntaron, eran enemigos irreconciliables y se reunieron para ganarnos la mayoría en la Cámara y no lograron un tercio. Ahí, diputado, hay un punto importante que usted pasó, pero no deja de llamarnos la atención y está vinculado al financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a este personaje que intenta aglutinar estos grupos, que es Claudio X González. O sea, ¿es legal recibir dinero en México para formar una oposición desestabilizadora como la que están intentando agrupar? No, es totalmente ilegal. Un partido que reciba financiamiento del extranjero es causa suficiente para cancelarle el registro, para desaparecerlo. Pero el órgano electoral sirve a ellos, es un órgano electoral formado por la derecha, por el PRI y el PAN. Entonces, yo los denuncié en la comisión permanente, que es la representación de senadores y diputados entre sesiones y sesiones de cada cámara, y los denuncié como golpistas y que estaban siendo financiados por la Embajada de Estados Unidos, pero el INE no hizo nada y ellos son muy desvergonzados. Pero a pesar de ese financiamiento ilegal, a pesar de que hicieron prácticas de fraude electoral, comprar el voto, amenazar al electorado, triquiñuela y media, que usaron los gobiernos de los estados para tratar de tener mayoría en la Cámara de Diputados, no obtuvieron ni un tercio. Y el radio y televisión con ellos en campañas de denuesto, de calumnia, de tergiversación permanente en contra de nuestro compañero presidente. A pesar de eso, perdieron. Y presentaron, desde la noche de la elección del 6 de junio, salieron a decir que habían ganado, que había sido victoriosa. Y luego cuando empezaron a tener que dar números, dijeron que habían logrado que nosotros no tuviéramos mayoría calificada, cuando a pesar de la fuerza de López Obrador, ni en 2018 alcanzamos 2/3 de la Cámara de Diputados. La logramos con el Partido Verde, que ya dije que no nos apoyó en 2018, apoyó al PRI y se vino con nosotros a una coalición legislativa desde 2018 y a una coalición electoral en 2021, y con un rompimiento del PRD. Con eso tuvimos los 2/3. Nosotros ganamos 12 de 15 gubernaturas, tú dijiste 13, 12 de 15. Ganamos 184 de 300 diputados de mayoría, el 62%, aunque vamos a tener como el 60%, quizás 58% de los diputados y diputadas de la Cámara. Ganamos 19 congresos locales de 32 estados de la República. Entonces, fue un resultado absolutamente favorable para la coalición Juntos Hacemos Historia, que formó Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Pero, como tú lo decías, tuvimos una derrota dolorosa en la capital del país, que siempre ha sido de izquierda, y perdimos alcaldías que han sido emblemáticas de la izquierda, como la del corazón de la Ciudad de México, que es la Cuauhtémoc, y perdimos posiciones importantes en la capital que pues nos pegan sentimentalmente, pero que en el balance general no son importantes en cuanto a la numerología, digamos, ¿no? Pero sí es un llamado de atención porque sectores medios a partir de la pandemia, han sido muy manipulados y han ido, poniéndose en contra de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, y en la capital del país fue particularmente fuerte. Termino el largo comentario. Ahora, por ejemplo, están con los niños y niñas con cáncer haciendo una campaña permanente de golpeteo a nuestro gobierno. Pues imagínate, es una causa pues que todo el mundo se solidariza, pues ni modo que repudies que los padres y madres de niños y niñas con cáncer protesten porque no han llegado los medicamentos o porque dicen que no han llegado, y lo usan para estar golpeando al gobierno, para acusarlo de irresponsable, de ineficiente, de inhumano. Bueno, ya llegaron al extremo de decir que el compañero presidente es responsable de 1,600 muertes de niños y niñas, que es lo que se conoce como lawfare, ir construyendo una causa aparentemente
legítima en los medios de radio y televisión y luego meter una demanda legal y el Poder Judicial responde a la derecha, como la persecución que se hizo en Argentina de Cristina Fernández, para destruir, buscar, primero desprestigiar y destruir a un personaje político, en este caso para tirar al gobierno del compañero presidente, lo que se conoce también como golpe blando, ¿no? Todas estas maneras, como los golpes militares son muy difíciles de que pasen bien, es de mucho desprestigio, pues han ido desarrollando estas formas que usaron en Brasil con Dilma Rousseff y con Lula, en Argentina con Cristina Fernández, en Ecuador con Correa, en Uruguay, en Paraguay con Lugo, por citar algunos ejemplos. Buenas noches, diputado. Un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, nos acabas de mostrar un panorama bastante positivo para México, ¿no? Sin embargo, dentro de 3 años vienen las elecciones presidenciales y aunque parece que estamos lejanos, la verdad es que con el tiempo que estamos corriendo no es así, ¿no? ¿Por qué es importante para los mexicanos, para el pueblo mexicano, comenzar a prepararse y comenzar a ver en este momento las elecciones presidenciales? Bueno, en primer lugar, porque el compañero presidente López Obrador pues, es un gigante, es un hombre excepcional, es un liderazgo único. Todos somos únicos, pero el compañero presidente ganó la jefatura de gobierno de la capital del país en 2000. En 2006 ganó la presidencia y le hicieron fraude, que fue muy doloroso. Se rehizo de ese fraude electoral, volvió a recorrer el país y en 2012 sacó más votos que en 2006 y volvieron a hacerle fraude e impusieron a Peña. En 2012, en 2013 le dio un infarto que casi lo mata y volvió a recorrer el país y en 2018 ganó con el 53% de los votos oficialmente. O sea, es un hombre de un carácter, de una tenacidad, de una voluntad, de un talento político impresionante. El gobierno dura 6 años y no hay reelección. Entonces, sustituir un liderazgo de ese tamaño está fuerte. Nadie llena sus zapatos, pero hay que sustituir ese liderazgo. Y además, por si no fuera suficiente, pues en 6 años no llevas a cabo la revolución sin violencia, porque sí estamos haciendo una revolución sin violencia, que es algo excepcional en México, y requerimos más gobiernos, aunque él tiene una capacidad de trabajo enorme, sostiene sin arrogancia que en 6 años él va a hacer lo que se haría en 12. Él empieza a las 6 de la mañana todos los días su primer reunión de trabajo sobre temas de seguridad, que es la pesadilla del país, y luego a las 7 da la famosa que se llama Mañanera, que es una conferencia de prensa que da todos los días desde su primer día de mandato, en la mañana hablando varias horas con la prensa y hablándole al pueblo de México, y luego además pues, es hiperactivo, anda como trompo chillador por todo el país. Entonces, es un liderazgo muy fuerte y quien lo sustituya va a ser fundamental para consolidar la cuarta transformación, esta que yo llamo revolución sin violencia. Y como tú dices, 3 años, María, es poco tiempo en realidad. Cuando volteamos la cara ya estamos ahí. Nosotros este 1 de agosto hay una votación para juzgar por primera vez en México a los expresidentes de 1988 a 2018, son 5 que son criminales peligrosos y deben ir a la cárcel y el pueblo va a salir a votar, se necesitan 37 millones de votos y en 2022 por primera vez también en México hay revocación del mandato, o sea, la gente va a salir a votar sin que nadie esté inconforme ni haya reunido firmas ni lo haya pedido, es una propuesta nuestra, va a salir a votar si el compañero presidente termina hasta 2024 o se va antes, estas dos cosas van a salir bien, pero en 2023 tendremos que elegir a la relevo o al relevo del compañero presidente y el perfil de quien sea pues va a ser fundamental para saber qué quiere el pueblo en los siguientes 6 años. Si quiere un liderazgo más moderado, que le ponga un poco de freno a las cosas, o si quiere un liderazgo que pise el acelerador para seguir con el proceso de transformación. Lo digo así de manera general y de eso dependerá quién encabece la presidencia. El compañero canciller Marcelo Ebrard es un hombre muy talentoso con una larga trayectoria política, ha hecho un trabajo sobresaliente,
Él fue jefe de gobierno y construyó la línea 12 donde se dio el accidente que le costó la vida a 27 personas, si mal no recuerdo, y lo hacen responsable de ello, entonces trae un problema fuerte y sin embargo es un fuerte aspirante. La actual jefa de gobierno es muy cercana al compañero presidente, es una mujer muy talentosa de izquierda, Marcelo Ebrard viene del PRI, igual que el compañero presidente. Claudia Sheinbaum es una mujer muy capaz, muy calificada, muy talentosa y acaba de haber un evento de 3 años del triunfo y en realidad el partido Morena hizo un evento de respaldo a su posible, primero precandidatura y luego candidatura. Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores de la fracción mayoritaria de Morena, es también un hombre con una enorme experiencia, fue gobernador de Zacatecas, ha sido como 3 veces senador, como 3 veces diputado federal, alcalde de Cuauhtémoc, es un hombre con mucha experiencia y capacidad política. Y yo, que soy diputado federal, que es la tercera vez que seré diputado, por primera vez en 100 años va a haber reelección inmediata, que es mi caso. Antes tenías que esperar un periodo para regresar a la Cámara. Y tengo, pues, a pesar de que solo he sido 3 veces diputado federal, esta sería la tercera, además apenas tengo una presencia importante abajo con el pueblo, con la gente, una trayectoria de lucha social muy intensa de toda la vida y estoy pretendiendo también ser el relevo del compañero presidente. Hay Diputado, muchos más, ¿eh? El abanico de posibles aspirantes del movimiento podría llegar a 10 nombres fácilmente y todas y todos de muy buen perfil, con posibilidades reales de ganar si vamos unidos, porque nuestro gran reto es ir unidos. Si no vamos unidos, nos metemos en dificultades serias. recordamos a quienes nos están escuchando y se van sumando que estamos hablando con el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien levantó la mano para ir por la grande, como dicen en México, o sea, ir por la presidencia de la República y es parte de la 4T, de la cuarta transformación, de este nuevo movimiento político que es Morena, pero a la vez, diputado, vos venís del PT, ¿sí? Que es un partido con una larguísima historia en México, pero que no es específicamente fundador de Morena, sino que después se alió. ¿Esto para vos Sí. es una ventaja o es una desventaja a la hora de levantar la mano para la presidencia? Bueno, pues todo es relativo. Yo vengo, en realidad, mi experiencia política es del PRD, que fue el partido de izquierda más importante del país por varias décadas, por un par de décadas, de donde también fue presidente nacional el compañero presidente, Andrés Manuel López Obrador. Yo fui vocero del PRD en esa importante campaña de 2006, que fue la primera campaña presidencial que ganamos y que nos hicieron fraude. Bueno, en 88 también ganamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, mi trayectoria de 20 años de militancia partidaria fue en el PRD. Hoy el PRD está en el basurero de la historia con la derecha. Y luego, en 2009, yo renuncié en noviembre de 2008 al PRD por la descomposición que tenía. Yo fui candidato del PT y de un partido que se llamaba Convergencia, hoy se llama Movimiento Ciudadano, Ujú. y contra todos los pronósticos gané de mayoría en aquella época, 2009. 2012 terminó mi periodo y yo seguí sin militancia partidaria, aunque estuve en la fracción del Partido del Trabajo sin ser del Partido del Trabajo. En 2015 iba a ser diputado por el PT, pero al PT le quitaron el registro, se lo robaron en realidad, y yo me fui por la libre a buscar ser candidato a la presidencia sin partido de izquierda en 2018. Cuando vi que el compañero presidente era el más fuerte, yo lo apoyé sin ninguna condición. En 2018 fui candidato a diputado federal por Morena, PT y Encuentro Social y me fui a la fracción del Partido del Trabajo sin ser militante del Partido del Trabajo y ahora fui candidato a diputado por Morena, PT y Partido Verde y seguiré en la fracción del Partido del Trabajo, no siendo afiliado al Partido del Trabajo, pero totalmente identificado con el Partido del Trabajo, que es un partido muy de izquierda, con 3% del electorado como partido, que apoyó a Andrés Manuel López Obrador en 2000 para jefe de gobierno, en 2006 para presidente, en 2012 y en 2018. Es el único partido que ha apoyado en todas estas campañas electorales al hoy compañero presidente. Y habrá quien diga que cómo puede un partido pequeño como el PT querer tener la candidatura a la presidencia de la República, pero no es el PT, sino sería
la candidata o el candidato que tenga más respaldo popular. Yo creo que debemos hacer elecciones primarias, que el pueblo debe votar y no una encuesta, que el pueblo debe votar quién es la candidata o candidato a la presidencia, y ahí entonces no importa de qué tamaño es el partido que te apoye. Vamos a ver qué pasa, no va a estar fácil porque no hay elecciones primarias en México. Sería la primera vez. El PRD elegía en elecciones primarias organizadas por el propio partido y eran un desastre. Entonces quedó muy traumado todo el mundo y le sacan la vuelta y con encuestas se deciden las candidaturas y siempre una encuesta puede ser manipulada. Si una elección puede ser manipulada, ni se diga una encuesta. Entonces tiene la ventaja de que yo no tengo competencia en el PT y que yo muy probablemente seré el precandidato por el PT a la presidencia. Tiene la desventaja de que Morena pueda decir, no, le toca a Morena, pero no es un asunto de le toca, es el movimiento, claro. Porque además yo voy a eventos de Morena, yo apoyo a candidatos de Morena, yo apoyo al partido Morena, porque yo soy parte de ese movimiento por décadas, hombre, yo he luchado codo con el hoy compañero presidente, ese nadie me lo puede regatear. Pero estas luchas intestinas son muy duras, hombre. Ya ves que Winston Churchill, que era de derecha, decía que hay 3 tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y en una disputa por la candidatura a la presidencia de la República, no, olvídate, va a ser muy duro, muy duro. Diputado, no debería ser así, deberíamos tratarnos como compañeros y compañeras, pero va a ser muy duro, va a ser muy descarnado. Hemos tenido en América Latina algunas experiencias que nos siguen agobiando un poco, como la de Ecuador, donde vimos un Lenin Moreno que asumió la presidencia con un perfil y después terminó siendo otro. Ollanta Humala en Perú. Nos sobran ejemplos en América Latina. Y dentro de ese grupo que usted mencionó de, no todavía precandidatos, pero líderes políticos con ciertas aspiraciones, en el caso específico de Claudia Sheinbaum, que es la gran derrotada, vamos a decirlo así, porque es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que perdió un lugar que la izquierda mexicana había tenido hasta antes de su gestión. Hemos visto, con cierta sorpresa, que un par de semanas antes de la elección, la revista The Economist, ¿sí?, que representa a los poderes financieros globales de Inglaterra, hizo una tapa contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde decía el falso Mesías. Y no solo eso, sino que había toda una especie de grafía donde había un cañoncito, unos soldados que le apuntaban al pecho y ahí chorreaba una cosa roja. Una tapa muy en contra de la gestión del presidente. Pasa la elección, Claudia Sheinbaum pierde la Ciudad de México, hay que decirlo así con todas las letras, Claudia Sheinbaum pierde la Ciudad de México y la tapa de otra revista que es prima hermana de The Economist, que es de... en la revista Financial Times, ¿sí?, también de Londres, que también representa a los intereses corporativos globalistas, hace una tapa a favor de Claudia Sheinbaum, como que el rumbo político que ella tiene es el que respalda al presidente López Obrador. Pasemos en limpio. Mismos poderes fácticos globalistas desde el campo financiero de Londres contra Andrés Manuel López Obrador y a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se entiende? Mira, qué interesante, no sabía esta parte, porque Financial Times, New York Times en Estados Unidos, el Washington Post, El País en España, se han dedicado a golpear al compañero presidente como lo hacen los medios en México, mintiendo, tergiversando, intrigando. Esto de no desarrollar el lawfare, que es la guerra jurídica, que es una forma de golpe Estado, pero ya no militar, sino a través del Poder Judicial. Y ellos van preparando el camino. La tienen muy difícil porque el compañero presidente tiene un apoyo popular impresionante. Y pues claro que van a buscar quienes le son menos a esos intereses económicos, quienes consideran ellos que serían menos peligrosos, aunque no aguantarían a ninguno de nosotros, ¿no? Ni a Claudia Sheinbaum, creo yo. Claudia es una compañera de izquierda, es una compañera con una formación académica muy sólida, doctora en
en qué es, no sé en qué área social es doctora. Ella ha acompañado al compañero presidente en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, si mal no recuerdo, o igual ahí no, pero en el gobierno, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, sí, y en toda esta lucha de décadas. De hecho, ella y yo fuimos voceros, yo fui vocero del PRD y ella entró como vocera del candidato. Eh, nos coordinamos bien en esa época. Y bueno, sí, hay sectores económicos que lo pueden ver con simpatía. Ese asunto de ella. Yo, si te oyeran aquí en México esto que acabas de decir de ella, que es la gran derrotada, te quemarían en leña verde porque hay compañeros, compañeras que la apoyan. Acaban de hacer un evento muy fuerte el 1 de julio, que fueron 3 años del triunfo del compañero presidente, y prácticamente fue un evento de lanzamiento de su aspiración. Es una buena compañera, yo creo que es una mujer capaz y sí, fue malo el resultado en la capital, no la tiene fácil, es muy cercana al compañero presidente. Eh, yo francamente sostengo mi aspiración en el apoyo del pueblo de México, en el respaldo que la gente me da y me seguirá dando. Yo no me doy cuerda solo, recorro el país constantemente y la simpatía que he logrado generar es muy, muy importante. Mira, pondré un ejemplo simple. El canal del Congreso en YouTube tiene, creo que de 2012 para acá, los videos de las intervenciones de legisladoras y legisladores. Yo concentro 20 millones de vistas, que es un tercio de las vistas que tiene el canal del Congreso. Y concentro un tercio solo en este periodo de 2018 a 2021, porque cuando fui diputado en 2009-2012, que tuve 630 intervenciones en tribuna, todavía no existía el canal del Congreso. Tengo un nivel de respaldo, de simpatía realmente fuerte, y yo creo que, diríamos en México, soy el caballo negro, porque sin ser o outsider le dicen también, pues soy del movimiento, soy parte, pero como viento a puntas, no soy de Partido Morena, podría afiliarme a Morena, pero creo que sería un error y una ingratitud para con el Partido del Trabajo, que me ha apoyado de manera muy sólida. Entonces yo seguiré ahí, seguiré en la fracción del PT, seguiré haciendo mi tarea como legislador, seguiré desde ahí recorriendo el país y en 2023 se decidirá. A mí lo que digan los poderes fácticos no me preocupa en lo absoluto, no porque no piense que tienen un peso y una fuerza muy importante, pero porque somos un país soberano y es nuestro pueblo el que decide quién va a conducir el rumbo de la nación, no lo van a decidir esos poderes fácticos. Eso lo hacían cuando el PRI y el PAN gobernaba. No pueden hacerlo ahora. No lo hicieron con el compañero presidente y no lo harán con quien sea su relevo. Pero qué interesante ese dato que das, fíjate, yo no sabía esta segunda publicación en favor de Claudia Sheinbaum. Le dieron un reconocimiento a la alcaldesa del año por el manejo de la pandemia, que yo ahí sí tendría diferencia, y el propio compañero presidente, con todo esto que ha sido el uso del cubrebocas, no sé cómo le dicen ustedes a Sí, eso, el tapabocas. que desde mi punto de vista ha sido una manipulación feroz con ese tema, y de forma de control hacia la gente. Pero es una compañera de izquierda a la que yo estimo y respeto. Yo no voy a hablar mal de ningún posible aspirante por convicción, ¿eh? Pues son compañeros y compañeras y yo tengo que ganarles porque la gente piense que tengo, por lo que sea, mejores condiciones, por mi perfil, por mis características, por mi trayectoria, y no porque me dedique a descalificar a mis compañeras y compañeros. Diputado, te agradecemos muchísimo, ha sido muy claro en toda tu exposición y nos ayuda a conocer un poquito más a quién, tal vez, en 3 años, puede ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos y esperemos que también en ese momento, desde Los Pinos, nos atiendas el teléfono. No, bueno, pues primero es una hazaña lo que me estoy planteando. Yo soy un hijo del pueblo, yo vengo del corazón del pueblo, soy un hombre de origen humilde, pobre, de madre soltera, le dicen acá, jefa de familia, digo yo. Me educó mi abuela materna, que era una indígena náhuatl que tenía tercero de primaria, y he ido siempre a contracorriente. A mí la universidad fue muy importante, yo tuve una formación marxista académica muy sólida en la época en que estuve en la universidad, y soy un hombre convencido que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura,
y soy un hombre de lucha, de principios, de convicciones, y seguiré actuando de esa manera. Y si eso me lleva a la precandidatura y luego a la candidatura y luego a la presidencia, que son 3 momentos muy difíciles, yo creo que la precandidatura la lograré, yo creo que la candidatura también, y si la logro la presidencia también, pero la candidatura y la presidencia van a ser luchas muy duras, porque la derecha me ve con absoluto horror, o sea, es racista, es clasista, y conmigo no se volverían locos, sería feroz la batalla, tensaría mucho las cosas, pero si el pueblo decide que hay que, yo creo que hay que hacer un congreso constituyente, por ejemplo, yo no marco constitucional en México, creo que es fundamental los derechos del pueblo en el siglo XXI, laborales, sociales. Yo creo que hay que construir un nuevo camino económico para la humanidad desde México, estoy convencido. Entonces tengo aspiraciones fuertes, no en el sentido personal, sino en el sentido de transformación, y si la gente piensa que por ahí es el camino, creo que tengo buenas posibilidades. Y ya se verá, y si se logra todo eso, pues yo seguiré abierto siempre porque esa es mi convicción. Entonces seguramente seguiremos platicando a lo largo de estos años. Diputado, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Sebastián, María, gracias por haberme disculpado de la falla de hace 8 días. Y por último, fíjate, con tu nombre, Sebastián, hay un Sebastián Salgado, sí, un extraordinario fotógrafo, sí, que tiene un documental maravilloso que hicieron sobre su vida que se llama La sal de la tierra, que recomiendo mucho. Es una historia de amor al ser humano, a la vida, a la naturaleza, al compromiso. Un documental extraordinario, la verdad, y se me grabó mucho tu nombre por eso, porque es pues prácticamente homónimo, solo que él en portugués. Y María, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo allá hasta la ciudad de La Plata, que no conozco, ya me tocará conocer en una próxima visita que haga a Argentina, cuando acabe toda esta histeria de la emergencia sanitaria, porque ahorita no hay ni manera de viajar, y más es un horror con todos los controles que ponen. Entonces, mientras eso exista, a mí que tanto me gusta viajar, pues no viajaré al extranjero hasta que no se relajen y entren un poco en razón, porque está terrible el pavor y la histeria que hay en torno a la enfermedad. Les mando un abrazo. Era el diputado Gerardo Fernández Noroña, que aspira a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos.